Hey, bienvenidos a Troquera Bitcoin Series de nuevo. Gracias por sintonizarnos, escucharnos en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast y por seguir interesándose en este tema de Bitcoin. Dani, bienvenido. ¿Cómo vas? Gracias, Simon. Muy bien. Hola a todos. ¿Cómo han estado? Súper, súper. Parce, yo estoy súper emocionado porque creo que esta vez vamos a profundizar un poquito más de lo que hablamos en el episodio anterior. Sí, yo creo que esa es la idea de cada uno de los capítulos, como ir tratando de llevar a nuestra audiencia a un conocimiento más profundo de Bitcoin. Eso está súper bien. En el capítulo anterior estábamos hablando un poquito de la revolución, ¿cierto? Hablamos muchos temas, tocaste temas de nodos, hablamos de cuándo nació, hablamos del white paper, pero a mí me quedó sonando una cosa súper interesante y es como entender que Bitcoin, más allá que sea una criptomoneda, que sea blockchain o que sea todo, entender la parte filosófica. Y esa parte filosófica es como qué es la revolución que Bitcoin nos está trayendo. Ya la vez pasada hablamos de qué es Bitcoin y con qué se come, a muy grandes rasgos, porque yo creo que Bitcoin es gigante, pero creo que el siguiente paso lógico es entender la revolución. Sí, de pronto la forma de entender la revolución es si lo desglosamos en diferentes niveles. Hablemos de la revolución tecnológica, hablemos de la revolución económica, la revolución financiera y hablemos de la revolución social y la revolución moral que nos trae un activo como Bitcoin. Es difícil de imaginar para los que no han estudiado a profundidad el activo, de pronto pensar en que Bitcoin puede estar liderando una revolución social o moral. Entonces es muy bacano que podamos hablar de eso. Eh, en cuanto a la revolución tecnológica, por ejemplo, que fue un poco lo que hablamos en el capítulo pasado, hablamos de la escasez digital y, y con eso también hablamos de la escasez absoluta. En este momento, eh, los seres humanos no habíamos experimentado con un activo 100% escaso. Habíamos experimentado con activos relativamente escasos o recursos naturales relativamente escasos como el petróleo, como los minerales, Como el oro. pero, pero un activo 100% escaso, así como el tiempo de nosotros en la Tierra, ¿cierto? Todos sabemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra. Así como nuestro tiempo, los seres humanos no habíamos experimentado con un activo 100% escaso como Bitcoin, que sabemos que solo hay 21 millones, ¿no? Oíste, pero parce, ahí es lo más importante hablar de ese tema, porque primero que todo yo creo que no todos estamos tan claros en el tema de que lo único escaso que tenemos es el tiempo y muchos vivimos de manera como si el tiempo se fuera a reproducir. Y segundo, muy metido de la mano de la escasez real de un recurso y hablemos del oro que fue el patrón que imperó durante muchos años, ¿cierto? Hasta 1970, eso no ha sido escaso, entonces ahora sí estamos teniendo en nuestras manos y en nuestro poder y en nuestras cosas algo que solo se van a hacer 21 millones. ¿Vos cómo crees que eso afecte la psiquis y la forma de consumir y la forma de percibir la vida de una persona? O sea, yo creo que eso no lo tiene que cambiar uno mucho, o sea, tengo un Bitcoin, ¿en qué me gasto esa mierda? Si me lo gasto, no me lo gasto. Pues yo creo que crea una conciencia de gasto diferente. Y porque tienes un activo que se está apreciando en el tiempo. Entonces no es fácil tomar la decisión de gastarlo. Ven y para, que hay una cosa súper importante. Se apresa en el tiempo. Y vos sabés que lo primero que todo el mundo sale a decir cuando uno les habla de Bitcoin es que esa vaina es muy volátil. Que es un día está muy caro, otro día está muy barato, que pierde yo no sé qué, que pierde yo no sé cuánto. Y me meto en este tema porque yo creo que hay que hablarlo, huevón, antes de seguir con el tema de qué es la revolución Bitcoin, porque la gente tiene que entender qué es la volatilidad. Sí, Simon, de hecho, creo que vale la pena que hilemos un poco de cosas aquí. Eh, Nosotros estamos viviendo bajo un patrón monetario que es el patrón monetario fiat, que es el patrón monetario por decreto. O sea, fiat quiere decir por decreto o por eso todos estamos hablando en nuestros países de monedas de curso legal. Bueno, para resumir las cosas, más adelante hablaremos del patrón fiat. El patrón fiat, digamos que nos malacostumbró a que el mundo monetario, el mundo financiero tiene que ser estable, pero la realidad de los seres humanos y la realidad del mundo en el que vivimos es que es volátil.
¿cierto? Desde el simple hecho de que nosotros arrancamos siendo bebés y después somos adultos mayores, o que en un momento nuestras relaciones están en un muy buen momento y después no están tan bien, o nuestra situación económica está muy bien y después ya no está tan bien, ¿cierto? La vida en sí es volátil. Ya cuando hablamos de por qué Bitcoin es volátil, creo que una de las conclusiones que he sacado después de escuchar a muchos pensadores de Bitcoin es que la volatilidad de Bitcoin y de todos los activos escasos está más ligada a la expansión y a la contracción que tienen las monedas fiat. Y esta expansión y esta contracción de las monedas fiat es consecuencia de subir y bajar las tasas de interés con frecuencia. O sea, básicamente tenemos lo siguiente. La vida y el mundo y en lo que existimos, lo único constante es el cambio, ¿cierto? Eso es una cosa clara, o sea, todo es volátil en esta vida. Segundo, y pues diciendo, resumiendo como un poquito lo que vos decís, la volatilidad de Bitcoin depende demasiado también de con qué activos se está comparando, en este caso con las monedas fiat, o sea, las monedas gubernamentales. Haga de cuenta, dólar, peso colombiano, peso mexicano, X, Y, Z. Entonces eso es lo que hace que sea bien volátil, ¿cierto? Sí, porque si nos ponemos a pensar, Simon, hagamos esta analogía que creo que se la escuché a uno de estos grandes pensadores de Bitcoin, y es cuando el Banco de la República o los bancos centrales se reúnen todos los meses a definir el valor del dinero, que quiere decir si suben o bajan las tasas de interés. Ese es el equivalente como si a un arquitecto o a un ingeniero civil le dijeran que el próximo mes un metro ya no va a tener 100 centímetros, sino 101. O 99. O 99, exacto. Entonces, por eso cuando nosotros comparamos activos fijos, activos fuertes como Bitcoin con las monedas fiat, pues es inevitable que no haya volatilidad, porque todos los meses te están cambiando las reglas de juego. Total, entonces, listo, entendiendo un poquito más ya la volatilidad y sabiendo que es algo normal con lo que tenemos que lidiar y todo eso, ya podemos volver otra vez a decirnos, listo, estamos frente a un activo que es realmente escaso. Sí, es un activo realmente escaso, 100% escaso, como el tiempo de cada uno de nosotros en la Tierra. Solo 21 millones que no se pueden afectar, no se puede crear ninguno más, no va a haber 21 millones, 21 100,000, no va a haber absolutamente nada. Para que el código de Bitcoin se pueda cambiar, tiene que haber un consenso dentro de todos los actores de su red, tanto los mineros, los nodos mineros, como los nodos que procesan transacciones, y todos los otros participantes de la red tienen que adoptar este nuevo código, y es difícil lograr ese consenso, ¿cierto? Se ha intentado, y por eso es que se han ido creando otras criptomonedas aparte de Bitcoin, ¿cierto? Porque muchas de ellas no han estado de acuerdo ni con su política monetaria ni con su supply finito. Entonces empiezan a crear ciertas bifurcaciones. Bifurcaciones es que cogen el código de Bitcoin, que es open source o de código abierto, y crean algo nuevo a partir de eso. Listo, entonces volvamos. ¿Qué es la revolución Bitcoin con estas cosas que estamos diciendo? 1. Activo realmente escaso, son solo 21 millones. 2. La cadena de bloques. La cadena de bloques o blockchain, que quiere decir que todo queda consignado en esa historia y cada bloque va teniendo la información del bloque anterior, ¿cierto? Uno de los atributos más importantes de la cadena de bloques, la blockchain o la base de datos distribuida, es precisamente eso, que puede estar sincronizada y distribuida en muchos dispositivos, principalmente sincronizada en muchos dispositivos al mismo tiempo. Listo, entonces tenemos activo finito, cadena de bloques o blockchain. ¿Qué otro le sumas al supply? A mí me... cualquier supply, perdón. A toda la revolución. A mí me parece que una cosa fundamental es el consenso. El consenso es muy importante, tiene mucho que ver con la capacidad de descentralización de la red, pero la capacidad de descentralización de la red también es posible con un desarrollo o una creación muy importante, que es la prueba de trabajo o el proof of work, ¿cierto? Y eso lo que nos quiere decir básicamente, o lo que le quiere decir a todos los mineros que participan en la red de Bitcoin, es que ellos tienen que demostrar que han consumido cierto nivel de energía para poder aplicar a ganarse la recompensa por un bloque. Oíste,
Tema bien espinoso ese de la prueba de trabajo, sobre todo en estos últimos días que tantas cosas han pasado en el mundo de las criptomonedas y unas cuantas yéndose para el proof of staking o la prueba de acumulación. Pero entonces volvamos y decimos cosas fundamentales: supply finito, consenso, blockchain y prueba de trabajo, Prueba de trabajo. que es lo que nos proporciona la descentralización. Podríamos resumir la revolución tecnológica en esos aspectos que acabas de mencionar. Ya cuando pasamos, por ejemplo, a la revolución económica o revolución financiera, es que los seres humanos ahora estamos expuestos a un medio monetario que puede ser intercambiado entre nosotros sin fricciones, es decir, sin el intermediario, Sin un tercero. sin un tercero, exacto. Y entienda tercero como banco. Como banco, banco central, tarjetas de crédito, etcétera. Ok, listo. Entonces ahora, además de que tenemos una revolución tecnológica que permitió que con todo lo que estamos diciendo de la descentralización y la cadena de bloques, que la historia sea historia y no sea modificada, ahora tenemos un medio de intercambio que es entre vos y yo, entre persona y a persona, ¿cierto? Sí, lo más importante es, bueno, un medio de intercambio persona a persona ya existía en el mundo, ¿cierto? Que estamos hablando del efectivo. Sí. Un billete es un medio de intercambio persona a persona, pero es un medio de intercambio persona a persona que no puede romper fronteras como el Bitcoin, ¿cierto? Para que uno pueda intercambiar efectivo de Colombia a Venezuela o a Estados Unidos, lo tienes que depositar en un banco y después hacer una transferencia internacional. Con Bitcoin tú tienes, Sí, porque no te puedes llevar el efectivo, marica. Vos te paran en el aeropuerto y te lo quitan. sí, máximo $10,000 y listo. Pero, pero es eso, o sea, el intercambio monetario persona a persona ya existía en Ujú. forma de efectivo, pero ahora es intercambio persona a persona monetario, es intercambio monetario persona a persona. Cogió otro nivel con Bitcoin, porque ya es persona a persona, pero rompiendo fronteras. Y cuando hablamos de que no tenemos intermediarios, también empezamos a hablar de propiedades muy importantes como que no es censurable, ¿cierto? Porque al final los que censuran nuestras transacciones son los mismos terceros, los Ujú. bancos que últimamente siempre están obrando bajo la premisa de que todos somos culpables antes de ser inocentes. Sí. Entonces, cada vez es más difícil, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, sí que hemos sufrido ese flagelo, para nosotros poder recibir dólares en nuestras cuentas como colombianos, con la satanización que tenemos es muy complicado, lo mismo hacer transferencias internacionales. Entonces, cuando uno quita ese intermediario de la mitad para los pagos digitales transfronterizos, quiere decir que tienes un activo con propiedades incensurables. Ujú. Y al mismo tiempo, al, al tú poder almacenar tu riqueza o tu efectivo o tu dinero de una forma soberana sin necesitar de un tercero, te trae propiedades de inconfiscabilidad. Ok.